Estamos en el libro de Josué, capítulo 7, una historia muy conocida por muchos, quizás por la gravedad de que sucede aquí, de ver una familia apedreada y quemada, un pueblo desenfrenado por el pecado de un hombre. Muchos conocen esta historia por el pecado de Acán, porque fue él que trajo el pecado al pueblo de Dios. Y quiero hablarles, hermanos, sobre este pasaje y esta historia con todo el pueblo en mente, con todos los que están involucrados aquí, no solamente Acán. Dice la Biblia en Salmos 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios se asegura de cuidar a sus hijos, de proteger a sus hijos, de acampar a sus alrededores de aquellos que le temen. Y no solo eso, pero dice la Biblia que los defiende. Esto es exactamente lo que Josué sabía. Había visto la protección de Jehová no una vez, sino muchas veces. No solo bajo su liderazgo, sino la de Moisés también. Vez tras vez, en contra enemigos grandes en número, en circunstancias imposibles, Dios les daba libertad, derrotando a cualquiera que se pusiera en contra del pueblo de Dios. Pero ahora, enfrente de un pueblo pequeño ahí, que moraba en Betabén, que significa casa de maldad, un pueblo de ahí, que significa ruina. El avance de Gilgad hasta ahí era estratégico, puesto que llevaría a Israel más allá del valle del Jordán. Recuerde que ellos estaban en vísperas de conquistar la tierra prometida, puesto que llevaría a Israel más allá, no solo del Jordán, sino permitiría establecer su reino o su establecimiento en las tierras altas del centro. Iba a haber protección continua por años por venir. Qué irónico que por el pecado de un hombre, Israel ni siquiera puede vencer a una población en ruinas. Después de haber triunfado sobre tantos ejércitos fuertes, no pudieron contra una población en ruinas. Cuando hay pecado en el campamento, Dios, por ver lo abominable en medio de su pueblo, se quita, se hace a un lado. Y su protección especial, exclusiva para su pueblo, cesa. Había logrado conquistar grandes naciones con gigantes, dice la Biblia. Habían atravesado el Jordán y habían derribado a Jericó. Y ahora seguía esta pequeña nación llamada Ai. Tan pequeña que Josué escogió solo enviar a 3,000 hombres. Un grupo pequeño. Israel perdió la guerra. Israel cayó en el valle de Acor, que es llamado el valle de turbación, por el pecado del anatema. ¿Qué era un anatema? Algo que tenía que ser destruido, algo que era inmundo. Dios no quiere algo que es inmundo en medio de su pueblo. Cuando lo hay, Él se aparta y quedamos vulnerables y quedamos en el valle de la turbación. Lo que creíamos fácil conquistar se convierte ahora difícil de conquistar. Las batallas que creíamos fáciles se nos hacen imposibles, porque ya Dios no está con uno. Quiero hablarles en esta mañana sobre precisamente eso, el valle de la turbación. Fíjense Josué 7, por favor, versículos 10 al 12, para que entiendan cómo se sentía el pueblo de Dios cuando se dieron cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Versículo 10 dice así: y Jehová dijo a Josué, levántate. Dice, el versículo más adelantito, por favor, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel.
y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, perdón. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y luego fíjese lo que le contesta Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras circunstancias sería un acto de reverencia y de honra postrarse ante Dios y clamar a Él. En otra situación, otras circunstancias, quizás sería un encuentro con Dios y el hombre líder del pueblo, y Dios hablaría con él y estuviera en agrado de su humildad y su reverencia de postrarse en tierra. Pero en esta ocasión Dios dice y rechaza esta indignación. Dios dice: espérate, ¿qué estás haciendo? Ponte de pie. ¿Sabe lo que yo he encontrado, hermanos? Es que hay demasiado de nosotros cristianos lamentándonos y llorando por nuestro pecado. Y yo creo que para muchos Dios ya está diciendo: pues ya levántate, ¿no? Ya mejor arrepiéntete de tu pecado y comienza a hacer el bien en vez de tirarte, y por estar tirado estás perdiendo pelea tras pelea en tu vida. Había logrado conquistar grandes naciones, pero ahora están siendo arruinados por una nación pequeña. Dios no quería lo inmundo. Tristemente hay muchos que se encuentran en el valle de la turbación, en el valle donde Dios no está, por el anatema, por el pecado en medio del campamento. El peor enemigo que usted tiene, estimado hermano y amigo, es usted mismo. Usted es el obstáculo más grande que usted tendrá en su vida cristiana diaria. Naciones, ciudades, individuos han sido destruidos por el enemigo de adentro. Encontramos en la historia antigua una narración auténtica de la ciudad de Troya, que resistió a los griegos por 10 años largos y angustiosos. 10 años pelearon y detuvieron a estos enemigos de su pueblo. Por fin los griegos se fueron navegando y dejaron un caballo hecho de madera. Los ciudadanos de Troya lo miraron como un trofeo de victoria y agarraron ese caballo de madera, estatua grande, y la introdujeron ese caballo dentro de sus puertas. Y esto fue precisamente lo que causó la ruina y destrucción de Troya. Porque lo que no sabían es que los griegos habían puesto sus soldados adentro de ese caballo de madera. Y fueron los soldados que estaban adentro de este caballo que lograron meterse dentro de las paredes de protección que destruyeron a ese pueblo. Muchas de las derrotas, hermanos, que sufrimos en nuestras iglesias, muchas de las derrotas que sufrimos en nuestras familias y nuestras vidas personales, vienen no por fuerzas externas, sino por fuerzas interiores. El Señor Jesucristo, al escribir a las 7 iglesias de Asia Menor, les hizo ciertas advertencias. Sin embargo, ninguna de las iglesias recibió una advertencia en cuanto al enemigo exterior. Fíjense en Apocalipsis capítulo 2. Dejen una señal en Josué. Vamos a regresar ahorita. Apocalipsis capítulo 2, por favor, versículo 14. Dice así el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de ¿qué? Que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a comer fornicación. Versículo 15. Y también tienes, fíjense, note la apropiación de esta conversación. Dice, ahí tienen, allí, y luego dice el versículo 15, ahí también tienes a los que retienen la doctrina de los nocoalitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco. Fíjense en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas a otra iglesia. Ahora le está hablando el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a quienes. Fíjense cómo dice que tengo unas pocas contra ti que toleras. Los problemas y las advertencias de estas iglesias, hermanos, es que tenían los problemas interiores. Toleraban a gente que no tenían que tolerar. Tenían entre los suyos personas que tenían que haber rechazado o sacado afuera, pero los tenían entre ellos mismos. En realidad, hermanos, Cristo les dijo: vosotros tenéis algo dentro que resultará en vuestra propia destrucción. Alejandro Magno probablemente fue el genio militar más grande que jamás haya marchado encabezando sus ejércitos a través de las páginas de la historia. Nunca había alguien como él. Antes de llegar a la edad de 35 años, había ya conquistado al mundo conocido. Sin embargo, murió siendo un borracho. Había conquistado al mundo conocido, pero no le fue posible conquistar a Alejandro Magno mismo. Había un enemigo dentro que le destruyó a él. Tantos cristianos que somos salvos, que conocemos la verdad y llegamos a Cristo, es nuestro Jericó, que llegamos a una imposibilidad. Con tanta insignificancia individual y personal, es imposible que una persona se salve a sí mismo. Porque por más buenas obras que haga, seguimos cortos, estamos cortos siempre por nuestro propio pecado. Es como tomar lodo y querer limpiar lodo. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia en la Biblia se usaban para limpiar las llagas y heridas de los cristianos que crucificaban en las cruces en los caminos. Y tiraban los trapos en la orilla del camino, y cuando alguien se compadecía de ellos, pasaban, agarraban ese trapo y les limpiaban las llagas y lo volvían a poner. Dice Dios que nuestras mejores obras son como esos trapos de inmundicia. Pero después de la salvación nos confrontamos con un enemigo todavía más grande. Ahí representa la naturaleza humana pecaminosa, o sea, la carne. Esta historia nos enseña muchas cosas, y más de las cosas que nos enseña es que el pecado de uno afecta a todos en su campamento. No podemos estar viviendo en pecado y pensar que no afecta a los demás. Noten conmigo, regresando a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, por favor. Espero que haya dejado una señal. Dice versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, y de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora esta es la narración del capítulo. Aquí Josué todavía no sabe qué pasó. Nos está introduciendo el escritor sagrado del libro de Josué, el Espíritu Santo, qué es lo que pasó. Pero hermanos, es claro que dice: pero los hijos de Israel. No comienza la narración diciendo Acán. Dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Fue un solo hombre, Acán, el que cometió el pecado. Sin embargo, la nación entera se vio afectada y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. La pregunta esta mañana es: ¿cuántos están sufriendo por nuestra causa? ¿Cuántos a nuestro alrededor están sufriendo por nuestro pecado? Hay tres verdades acerca del pecado que nos llevará a este valle de la turbación. A este valle que nadie desea estar. Nadie quiere llegar a este valle. Es el valle de la turbación. Recuerden Juan capítulo 14. Vayan ahí por favor conmigo. Juan capítulo 14. Claramente dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón. Los hijos míos no deben estar turbados.
No deben preocuparse, yo estoy en control, yo sé lo que estoy haciendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo voy a preparar el lugar, voy a venir por ustedes otra vez. Ténganlo seguro, no se turbe vuestro corazón. Míreme, cuántos cristianos andamos turbados, no sabiendo qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué es lo que la suerte de la vida va a traer a nuestras manos? Cristianos pobres buscando lo que Walter Mercado escribe en el horóscopo. Cristianos, hijos de Dios, buscando que le lean las cartas. Amparándose en cosas de suerte, que el zapato del caballo y que el ajo colgando en la puerta y para que nos vaya bien, y si se tira la sal en la mesa, ¡ay, cuidado! No, cristiano, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué va a pasar con el presidente nuevo? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Pero ese valle de Acor, ese valle de turbación, le pertenece a aquellos que saben que su conciencia les rectifica y les declama que Dios no está con ellos. Y si hay un cristiano entre nosotros que anda turbado, las probabilidades son altas, es porque sabe que hay pecado en el campamento. Primero que veo aquí, que nos llevará a ese valle de turbación en nuestras vidas, es que el pecado nos enorgullece. El pecado produce el orgullo en nuestra vida. Fíjense en capítulo 7 de Josué, otra vez regresando al versículo 7. La soberbia de Josué es increíble, hermanos. Se había olvidado de dónde salieron. Y le dice, Señor, como que diciendo, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Tú nos has ayudado tanto y ahora nos estás dejando en paz. Señor, ¿qué va a decir de tu nombre? Como que si Dios estaba preocupado. Pero hermanos, el orgullo nos lleva a la soberbia. Versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Sabes lo que le está diciendo? La regaste, Dios. Cometiste un error gravísimo. Mejor nos hubieras dejado allá en el otro lado que traernos acá. ¿Cuántos cristianos han dicho eso literalmente? Dios los trae de México, los trae de otras partes, los trae aquí. Aquí conocieron al Señor. Dios ha cambiado su vida. Dios está obrando en su familia, en sus hijos, y han cuestionado a Dios en su bondad, de su dirección, de su mano en su vida, porque las cosas no están yendo bien, porque se está poniendo difícil. Señor, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste acá? Hubiera mejor quedado en el rancho, allá con las vacas y allá con eso y el otro. Señor, la regaste. Y dice Dios, yo no cometo errores. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por las circunstancias y pensamos que Dios ha cometido un error, o Dios no sabe o sabrá lo que está haciendo? Mi hermano, téngalo por seguro, Dios siempre sabe lo mejor. Pero los hijos de Israel se sentían muy emocionados de haber ganado ya y vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios. Ellos no hicieron nada más que darle vuelta a una ciudad. Qué chulos, ahora piensan que ellos derrotaron a Jericó. Dios hace una gran obra, un gran milagro de tumbar las paredes de Jericó, y le dan vuelta 7 días. El séptimo día le dan vuelta 7 veces y suena la trompeta, y las paredes se caen y mueren todos los enemigos ¡wow! ¡Qué tremenda victoria Dios nos dio! Pero tan pronto ahora se sentían que, mira lo que yo logré, mira lo que yo he logrado. Y es exactamente lo que el pecado hace, nos enorgullece, nos hace sentir autosuficientes, nos hace sentir que nosotros hemos logrado algo. Qué gran contraste la historia de Rahab en Josué capítulo 2. La prostituta que renunció todo, abandonando Canaán y sus dioses en favor del Dios de Israel. Una mujer que tenía que ser destruida con todos los enemigos de Dios. Pero ella tuvo favor del Dios de Israel, ayudó a los espías, arriesgando su propia vida. Pero porque ella tomó ese paso de fe en creer en un Dios verdadero, ella fue salvada, ella y su familia. ¿Por qué? Porque ella no se creía algo especial. Simplemente vio la oportunidad de buscar misericordia y se humilló y ayudó a los espías del pueblo de Israel. ¿Se acuerda cómo vino usted al Señor? Tan quebrantado, tan humillado,
con lágrimas corriendo su cara, hasta quizás un poco de moco saliendo de su nariz por tanto llorar. ¿Se acuerda que le temblaba el labio de haber estado en la presencia de Dios y gozarse la salvación? Y se siente tan indigno, el más pequeño entre todos de la congregación, no digno de ni saludar a nadie ni de cantar los himnos. Se sentía tan indigno y tan agradecido a la misma vez de lo bueno que Dios había hecho en su vida. ¿Qué pasó con esa persona? Porque es que ahora entramos con una soberbia a la casa de Dios. ¿Por qué es que ahora nos cuesta tanto humillarnos ante la presencia de Dios? ¿Por qué es que ahora le cuesta tanto a Dios quebrantarnos de corazón? Nos hemos vuelto tan religiosos, tan expertos en la religiosidad de la fe cristiana, y venimos a la iglesia y salimos igual que entramos. Ya no hay convicción del Espíritu Santo. Si algo malo sucede, renegamos con Dios. Pensamos que hay un error, de seguro algo malo, algo, Señor, la regaste, cuando Dios está tratando de hablarnos. Josué envió un grupito de hombres, como quien diciendo, menospreciando el pueblo de ahí. Dios no le dijo, manda solo 3,000 hombres. Pero la soberbia, el mira quiénes somos nosotros. ¿Quién se va a levantar contra el pueblo de Israel? Manda 3,000. Dice la Biblia que 38 de los 3,000 regresaron corriendo del enemigo. Regresaron corriendo. ¡Ah! Primera vez en la historia de Israel que vienen corriendo 38 hombres. Imagínense. ¡Qué humillación! ¡Qué vergüenza! Es más, dice la Biblia que quedaron tan desalientados el pueblo que quedaron como agua. Estaban totalmente decepcionados, desanimados, diciendo, mira nomás cómo llegaron estos hombres corriendo por sus vidas de un pueblo insignificante, derrotado. Porque eso es lo que la soberbia hace. La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Josué 7:10, fíjese en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Dios no quería ni aceptar esos quebrantamientos y ayes de Josué. Dijo, párate, ya deja de chillar, hombre. Hay pecado en el campamento. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos ponemos y somos expertos en chillar a Dios? Y Dios dice, pues sigue chillando, porque es tu mismo pecado que te tiene como estás, en el valle de Acor, en el valle de lamentación, de turbación. Ahí estás tú por tu propia culpa. No es culpa mía, no son las circunstancias, no es por quien está en la Casa Blanca, es tu pecado. Pero el pecado no se enorgullece. Pues ¿a quién estará hablando? Lástima que mi suegra no llegó hoy, porque qué bueno que mi papá está aquí hoy, porque a él le toca. Yo creo que le estará hablando a los diáconos. El pecado nos enorgullece. No solo eso, pero el pecado no se puede esconder. El pecado no se puede esconder. Noten conmigo en el versículo 16, algo interesante. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Fíjense nomás, por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera, iba a decir los de la Zeta, pero no, esos ellos no estaban aquí, ¿verdad? Por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de las tribus de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, ¿qué dice? Dios nos ahorró quizás otros capítulos de explicaciones. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay una confesión externa, hay una confesión extensa, perdón. No detenemos nada.
Este hombre, dice la Biblia, que fue y le dijo a Josué: así y así he hecho. Esto es lo que hice. Estas son las cuentas claras. Yo pequé contra Jehová. ¿Por qué? Interesante cómo es que Dios tuvo que desarrollar o abrir y exponer el pecado de este hombre acá. Tribu por tribu, familia por familia, hombre por hombre, hasta llegar a Acán. No había excusa. No había dónde esconderse. Todo el pueblo ahora estaba alborotado. A todos los habían sentado y hecho preguntas. Todos habían sido llamados a enfrente de Josué. Todos tuvieron que dar cuentas de dónde andaban y por qué andaban y con quién andaban. Todo el pueblo estaba arrebatado. Todos estaban escandalizados. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Hasta que llegó acá. ¿Qué fue lo que lo descubrió? ¿Qué fue lo que lo divulgó? ¿Qué es lo que dijo a todos ahí que era Acán? Era uno más de todos. Pero es difícil esconder cuando alguien está en pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acán pensó que podía esconder su pecado bajo su tienda, dice la Biblia. Fue y escondió todo el oro y todo lo que escondió y lo metió bajo su tienda, pensando que ahí nadie jamás iba a darse cuenta. ¿Cómo hay muchos de nosotros que pensamos igual? Que estamos viviendo escondiendo nuestro pecado, pensando que nadie se va a dar cuenta y nadie le importa. Y quien se meta conmigo no me está juzgando, no debería meterse con nosotros, y viven una vida escondiendo su pecado. La Biblia dice en Lucas 12:2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Nuestro pecado os alcanzará. ¿Qué pecado tiene en su vida, querido cristiano? ¿Qué pecado ha cometido esta semana? ¿Qué es lo que estaba haciendo ayer en la noche? ¿Qué es lo que estaba tomando? ¿Qué es lo que estaba comiendo? ¿Dónde andaba usted? ¿Con quién andaba usted? ¿Que el Dios del cielo lo estaba viendo a usted? ¿Qué pensó? ¿Qué chismes divulgó? ¿Qué cosas andaba haciendo usted? Que Dios en el cielo estaba viéndolo a usted, mirando lo que usted está haciendo. No podemos esconder nuestro pecado. Dios está viéndonos constantemente. Sus ojos miran de aquí a allá, por todas las confines de la tierra. No hay nada oculto a su presencia, y Dios conoce su pecado. Por más que lo pretendemos esconder y fabricar una vida hipócrita y como mírame a mí, Dios conoce tu pecado, cristiano. Que has andado en el traguito social, que has andado emborrachándote, fumando cigarros, fumando otras drogas. Él sabe que usted ha andado con los impíos, con los drogadictos, con gente que no son de Dios, y usted ahí ha andado en la fiesta bailando junto con ellos. Él sabe lo que usted robó de la compañía. Él lo vio a usted cuando usted robó ese dinero de la compañía. Él lo miró a usted cuando usted robó ese producto que no le pertenecía a usted y se lo llevó a su casa. Él miró a usted, varón, cuando estaba mirando esas cochinadas en la televisión, cuando todos los demás estaban dormidos, pero hay un Dios en el cielo que no duerme. Él miró lo que usted estaba viendo en su teléfono, hermana, y con quién estaba platicando que nadie más sabe, y echándole ahí los leones y a hombres que ni conoce usted. Dios en el cielo ha estado mirándole a usted. El pecado no se puede esconder. Tarde que temprano saldrá a luz. Tenlo por seguro y no se ponga nervioso. De repente todo les comenzó a dar comezón. ¿Qué pasó? No había visto a nadie moverse hasta que llegamos a este punto. Dios conoce su pecado. Aquellos tacos del pastor que se aventó sobre su mesa, Dios estaba escuchando. ¿Qué pecado tiene usted? Que tarde que temprano va a salir a luz, dice la Biblia. Fíjense en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3.
No por nada, hermanos, se surgen contiendas en nuestra vida, problemas crónicos que no podemos sacudir. No por nada hay una inquietud. Dice la Biblia que no hay paz para el impío, no hay paz en la noche, no hay paz en la iglesia, no hay paz, no hay felicidad, no hay armonía en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado no nos va a dejar en paz, no nos va a dejar disfrutar la vida como pudiéramos disfrutarla cuando Dios está con nosotros. Usted anda en el valle de turbación. Estamos en Hechos capítulo 3 versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, que dice, tiempos de refrigerio. Cuando uno vive en el pecado no hay paz, no hay refrigerio. Tendrá que usted gastar miles de dólares para ir a saber a dónde vacacionar y gastar dinero que usted sabe que no debería de gastar para tratar de crear algún tipo de felicidad. Va a ir a la tienda a comprar la ropa más cara, la pintura, el maquillaje más caro, todo lo que usted puede hacer, pero usted no puede correr de su pecado. Este mundo ofrece mucho, paga poco y cobra muy caro. El pecado siempre lo va a dejar a usted vacío. No importa cuánto usted dice que no, yo estoy bien. Pastor, yo no necesito eso de separación, y yo no necesito eso de santidad, una vida santa y diferente a los demás. Yo no creo eso de que somos peregrinos. Yo creo que hay que gozar la vida, que Dios nos tiene aquí para gozar la vida. ¿O sí crees eso? ¿Por qué la falta de gozo? ¿Por qué la falta de paz? Le dije de aquella señora que se dormía con el cuchillo bajo su almohada, ¿verdad? Digo, ¿por qué, hermana? Si no va a ser que se le mete el diablo a este camarada que duerme a mí. Imagínese vivir así. Que una mujer tenga que vivir con el cuchillo bajo la almohada. No va a ser que un ratero se meta a la casa, no. Que se le meta el diablo a mi marido aquí. Así vive la gente que vive en el valle de turbación, desconfiando hasta de sus propias mamás y papás. Ni les confiamos nada a nadie. Hombres y mujeres escondiendo sus bienes de ellos ambos. Tienen su propia cuenta de ahorros y cuenta de cheques, porque no va a ser que me quita todo. Y la mujer acá teniendo sus cuentas y su dinerito ahí enterrado en la yarda de atrás, ¿verdad? Según una tumba para el gato, pero es el dinero. ¿Y quién lo va a descubrir, verdad? Ahí tenemos la botella según de vino, pero es pura feria que tiene ahí la señora. ¿Sabe por qué? Porque vive en pecado, vive turbado todo el tiempo. No solo el pecado se va a descubrir, pero por último, el pecado siempre terminará con consecuencias horribles. El pecado siempre terminará con consecuencias horribles. Quiero decir esa palabra otra vez: siempre. Dígalo conmigo, iglesia: siempre. Nunca va a haber variación. Siempre va a terminar con consecuencias horribles. Regresemos a nuestro pasaje para terminar. Josué capítulo 7 versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Eso nomás. Qué horrible escena. Claramente Dios da la indicación a Josué que a todos apedreen en el versículo 24. Y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de ¿qué? Josué le preguntó: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos metiste en todos? Hermanos, murieron hombres, familias fueron afectadas en una batalla que debe haber sido sencilla y rápido. Muchos murieron innecesariamente. Todo el afán, la angustia de Josué: Señor, ¿por qué hiciste esto? Ay, Señor, ¿qué van a pensar de tu nombre? Dice Josué a Acán: ¿por qué nos has turbado? Dice la Biblia que a causa de la derrota en contra ahí, el pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
usted sabe lo que es agua, ¿verdad? Se desvanece y no puedes contenerla. Se mueve para allá y se mueve para acá, y cuando el agua está siendo movida, pesa más. El pueblo de Dios, el cual había triunfado una tremenda victoria a Jericó, ahora era una carga. Ahora no podía ni motivarlos para nada. ¿Usted conoce a cristianos así? Que no los puedes motivar para hacer nada. A duras penas echaron ese pavo esta semana. No sabes ni si cuidarlos o no, porque a dado momento a lo mejor se quieren quitar la vida. Andan arrastrados todo el tiempo. ¡Ay de mí! Dice la Biblia que así estaba el pueblo a causa del pecado de Acán. Acán y todo cuanto tenía, sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía, le costó más caro lo que él perdió que lo que él pensó que ganó. El pecado siempre va a hacernos perder más de lo que tenemos. Romanos 6:23 dice la Biblia claramente: la paga del pecado es muerte. Le dijo Josué a Acán: túrbete Jehová en este día. Lo que le estaba diciendo es: el Dios de Israel ahora va a ser tu juez. Lo que nos causó a nosotros ahora viene sobre ti. Prepárate, Acán. Y dice la Biblia que agarraron a él, su familia, sus hijos, todas sus posesiones, y los apedrearon. No solo eso, pero quemaron todo para sacar la maldición del pueblo. Acán era la enfermedad. Acán era la infección. Acán era el mal dentro del pueblo de Dios. ¿Usted ha llegado a sentirse así? Que yo soy la razón por qué no está pasando todo. Yo soy usted lo sabe por dentro, usted es la razón por la cual su matrimonio no puede levantarse. Usted sabe muy por dentro que usted es la razón por la cual sus hijos están como están, por el cual su economía del hogar no es lo que debería de ser, porque le ha robado a Dios, no ha sido fiel a Dios. Acán, le dijo Dios, Josué a Acán: túrbete ahora, Jehová. Romanos 5:12 dice así la palabra de Dios. Aquí vamos a terminar. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice la Biblia en el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Dice 1 Corintios 15:21, se lo voy a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como el pecado entró por un hombre, y así la muerte a todos, hay uno que se levantó y fue a morir en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar para que en Él pudiéramos un día nosotros ser resucitados juntamente con Cristo Jesús. Ese es el regalo de vida eterna. El regalo quiere decir la dádiva. La dádiva, el regalo de Dios que no merecemos, que no somos merecedores, no hemos hecho nada para ganarnos, pero Dios nos amó de tal manera que dio ese regalo que era su Hijo unigénito, lo dio sin que lo pidiéramos, porque Él sabía que el día de turbación viene. La paga del pecado es muerte, y no hay pecado que sea cometido bajo el cielo y sobre esta tierra que no debe el precio de la muerte. Pecados grandes y pequeños no le hace. Pecado es pecado. Toda la Biblia dice claramente que todos hemos pecado, perdón. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos hemos pecado. El pecado trae consecuencias horribles. Pienso en el hombre rico y Lázaro, que cuando
El hombre rico le clamaba a Abraham, le decía, envía a Lázaro para que moje la punta. Él está ya descansando y yo en los tormentos. Y Abraham le dijo, recuerda que tú recibiste tus bienes. Tú agarraste lo que tu pecado te pagó. Lo que tú buscabas satisfacer tu alma, lo tuviste. El pecado siempre lo va a dejar a usted vacío. Va a destruir su vida, va a destruir sus hijos, va a destruir su matrimonio, va a acabar con todos los que puede acabar. Y si es posible, después va a afectar a los de afuera. Y cuando alcance a los demás de su familia, va a ir atrás de la iglesia. Y así es como el pecado va, es como un cáncer que no se puede detener. Hasta que Dios dice, hasta aquí. Hay pecado en su vida que necesita arrepentirse. Hay pecado que usted está cometiendo que piensa que no va a tener que dar cuentas a nadie, a nunca. No, está equivocado. El día de venganza, el día de turbación viene cuando Dios va a tener que dar cuenta. Usted va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Usted ha pecado contra Dios? La Biblia dice que fiel es el Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo es Él. Si hay cristianos aquí que han cometido pecado, no se tienen que quedar en pecado. Mi mensaje esta mañana no fue para condenarlos y mandarlos sintiéndose miserables, sino para decirles que hay reconciliación en el Señor. Hay tiempos de refrigerio que le esperan, lo acabamos de leer en Hechos 3:19. Si se arrepienten, vengan a Cristo, vengan a arrepentirse, Señor. Entonces dice, vendrán tiempos de refrigerio. Si usted viene cargado con su pecado, lleno de pecado y culpabilidad, venga a Cristo. Él está esperando para perdonar todos sus pecados. Pero dice usted, pero ¿cómo es que Dios puede perdonar mis pecados? Es que no entendemos el perdón que Dios ofrece. Él ofrece una justificación de nuestros pecados. Es decir, ¿será usted pecador? Sí, cierto. ¿Tendrá problemas con el pecado? Sí. Pero el regalo de vida eterna, la justificación de Cristo nos justifica, nos limpia de todo pecado. De tal manera que dice Dios que ya no podrá Él jamás recordarse de nuestros pecados. Es una justificación. Es decir, usted fue el que andaba manejando el carro, usted manejó muy rápido y le dieron a usted la multa. Pero cuando usted llegó a la corte, alguien ya había pagado su multa. Y el juez le dice, estás despedido. Y dice, pero ¿cómo? Yo admito, iba 20 más de rápido y yo fui culpable. Y sí, dice el juez, pero ya alguien ya pagó por ti. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero ese regalo de vida eterna no es suya hasta que usted venga a Él. Cristiano, ¿cómo anda usted en esta mañana? Ya estamos a punto de terminar el año 2016. ¿Quién hubiera pensado qué tan rápido se va el tiempo? ¿Cómo ha vivido su vida este año? ¿Le prometió a Dios que este año iba a ser diferente? Que este año iba a crecer espiritual, que iba a envolverse más, que iba a involucrarse más, que ahora sí iba a leer su Biblia enteramente, que iba a orar más, que iba a ganar almas, que iba a dejar ese pecado, ese vicio, que este año ahora sí iba a cambiar Dios? ¿Cómo está usted, cristiano? Dios quiere rectificar su vida. Dios quiere que usted venga a Él. Él quiere tratar cuentas con usted. Él no quería perder su pueblo, por eso vino Josué y le dijo, Josué, hay pecado, arregla eso. Y cuando hayan arreglado eso, mi presencia otra vez va a venir sobre ustedes. ¿Sabe lo que me dice eso? Que todo pecado puede ser arreglado. Nomás necesita usted arrepentirse. No se quede con ese orgullo, esa soberbia, pensando que todo está bien. Venga a los pies de la cruz. Todavía hay lugar allí. Y Dios le puede perdonar sus pecados y hacerlo completamente limpio de conciencia, cristiano, para que usted salga de aquí como más que vencedores en Cristo Jesús que somos, dice la Biblia. Pero necesita humillarse a Dios. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra. Señor, toma control de esta invitación.